muchas gracias por estar aquí, porque es sábado y podríamos dedicarnos este tiempo si le cortamos a la familia, pero vamos a aprender mucho, no vamos a romper nada, les prometo. Y bueno, muchas gracias como siempre a la División de Educación a Distancia que me brinda los espacios y a nuestras sedes que nos están acompañando, que por ahí también los he hecho a perder a distancia, a mis alumnos, les agradezco. Y bueno, vamos a ver lo que es la extinción de la personalidad. Es un tema que va más para acto jurídico y personas, o los que estén tomando personas en el curso de especialidad. Es muy interesante porque hay varios detallitos hay que ver, ¿no? Por ejemplo, yo siempre lo he criticado, es que la materia no se debe de llamar personas, es que debería ser derechos de las personas, porque si ustedes, bueno, si analizamos y con eso los torturo las primeras 2 semanas en posgrado a mis alumnos, porque allá doy personas y lo que hacemos es cuestionar el sentido de la palabra persona. Y como ya sabrán, persona pues viene de personar, que es resonare, y es esta máscara que se utiliza para que se escuche y se resuene la voz. Pero la verdad es que la persona como tal es una construcción cultural, social, psicológica. Incluso mis alumnos, cuando vemos en derechos de la vemos derecho de la identidad en posgrado, hacemos el análisis de cómo se constituye la personalidad en el sentido del psicoanálisis, de la antropología. Entonces, o sea, el concepto persona es complicado y no es de exclusión del derecho. O sea, la persona, y esa es eso sería otra conferencia, ¿no? O sea, analizar la persona y cómo se construye la identidad y el derecho a la identidad de la persona. Entonces, ha sido muy criticado y por eso se titula Extinción de la Personalidad, y es cuando hago la aclaración. Personalidad entendida, no igual no como Freud o como Carl Jung, ¿no? Que también los he leído y son muy interesantes, sino personalidad como el rol que desempeña la persona en el ámbito jurídico, como esa forma en cómo se proyecta en el ámbito jurídico, que con los alemanes, pues, sobre todo creo que es Minchet, dice, es la armadura jurídica de la persona, y está integrada esa armadura por los elementos de la personalidad, que son nombre, nacionalidad, domicilio y todo esto. Entonces, por eso creí conveniente hacer la aclaración de por qué vamos a hablar de personalidad. Vamos a concluir también por qué no debemos de hablar de personas, de extinción de la persona, por lo menos en materia jurídica, no, por lo que pasa en las sucesiones, que hay una sustitución y se continúa la personalidad del de cuyos en la titularidad del patrimonio. Entonces, por eso se continúa la personalidad y por eso se define la sucesión como la sustitución del titular en la relación o la titularidad de ese patrimonio que está acéfalo. Y obviamente no estamos reviviendo a la persona, por eso el término no es tan adecuado hablar de que se extingue la persona, se extingue la personalidad jurídica dentro del derecho. Y ahora sí, ya metiéndome a materia, después de todas mis aclaraciones, hay 2 formas de extinguir la personalidad de la persona física, que es de lo que vamos a hablar, y la forma natural es la famosa muerte encefálica, que está contemplada por nuestro artículo 343 de la Ley General de Salud. Y la otra forma, que es cuando yo no tengo un cadáver, y es muy explícito el artículo 117 del Código Civil, donde me señala que tengo yo que tener el cadáver para poder tener el acta de defunción, y con el acta de defunción, con el certificado, perdón, de defunción, que es de tipo médico, entonces obtengo el acta de defunción y con eso abro la sucesión. Pero cuando no tengo eso, porque simplemente no localizo a la persona, no sé dónde está, desconozco, vamos a ver todo el procedimiento, que litigándolo puede durar hasta 10 años. Ahorita lo vamos a ver, porque no nada más es ya no apareció, dijo que iba por los cigarros y ya no apareció. No, es todo un procedimiento que se tiene que marcar para extinguir la personalidad, y al final del día dice se presume, por eso es la presunción de muerte. Nunca pude declarar muerte, sino que presumo que murió y que por eso ya no apareció. Entonces,
Es un procedimiento largo que aquí también lo voy a abreviar mucho, porque igual cuando lo doy yo en las clases tarda hasta 3 sesiones, porque es un procedimiento largo, pasan muchas cosas, desde la figura del tutor, bueno, del tutor que se va a apreciar un poco en el depositario, todo esto que vamos a aprender, ¿okay? Pero vamos ahora sí ya a la materia para que se vayan rápido a tomar su cafecito o a disfrutar a la familia. Y bueno, entonces, muerte encefálica, artículo 343 de la Ley General de Salud. Por cierto, este fue un artículo que yo publiqué y está ahí en la revista de la facultad, bueno, está en la página de internet de la facultad. Este lo hice de las conferencias que se publicaron en la Universidad Católica de California del año pasado. Entonces es bibliografía, bueno, es más bien hemerografía, que es lo más reciente que han sacado, y fue con un enfoque biológico y clínico. Estaba muy interesante. Y bueno, ahí sí me ayuda mi hermano, que es doctor, y entonces él me consiguió la información, porque aparte tiene estaba de alta las plataformas para poder sacar los artículos. Y lo que vamos a hacer aquí es todo un resumen de esas ponencias que estuvieron dando allá y que luego se publicaron en revistas. Y también un error que trae aquí, y eso me disculpo, se me olvidó ponerle la bibliografía al PowerPoint, que está mal. Entonces luego lo corregiré, porque se me olvidó ponerle, que no es de mi autoría, sino que es cosas que compilé. Y bueno, como primera aclaración, muerte cerebral no es lo mismo que muerte encefálica para nuestro lenguaje y nuestra materia, ¿sí? En la bibliografía o en la literatura médica de Estados Unidos se habla distintamente como brain death y muerte cerebral, y lo asumen a muerte encefálica, pero en español no son lo mismo. Para términos de aquí le vamos a decir muerte encefálica, que es lo correcto, y ahorita vamos a aclarar por qué la muerte cerebral tampoco es el término adecuado para extinguir la personalidad. Entonces, esa era una aclaración. ¿Por qué? Porque el encéfalo, y aquí sí voy a estar leyendo un poquito porque son temas técnicos que no son de mi materia, entonces no quiero tener errores por eso. El encéfalo como tal está compuesto por los dos hemisferios cerebrales, el diencéfalo, el cerebelo y el tronco o tallo cerebral, que a su vez se compone de médula oblongada, que también luego le dicen bulbo raquídeo, el puente y el mesencéfalo. Tenemos que tenerle mucha atención al tallo cerebral, porque sobre él pivotea, sobre la actividad de él pivotea el término de muerte encefálica. Entonces, por eso lo damos aquí. Bueno, aquí sí viene la cita. Esa es la imagen. Entonces tenemos ahí como ven, el cerebro como tal son los hemisferios. Perdón. Traje imágenes porque si no pues no se ve tan claramente, pero bueno, vamos a ayudarnos un poco para no perder tiempo. Entonces, cuando hay que le dicen la famosa muerte cerebral, cerebro en la anatomía de la literatura médica, pues son los hemisferios, son esta parte de acá, ¿no? Y eso normalmente se da cuando hay un estado vegetativo persistente. La gran diferencia entre una muerte encefálica y un estado vegetativo persistente es que en la muerte encefálica se pierde ya toda la actividad y se colapsa por completo el sistema. ¿Por qué? Porque deja de tener actividad. El último que se puede extinguir en este caso es el tallo cerebral, que está acá, es el que va a conectar la parte de la nuca con la columna. El tallo cerebral más o menos está por acá. Entonces, cuando él lleva a cabo las funciones de regulación de la respiración, de presión vasomotora, de conciencia, pero conciencia entendida como en medicina, como el estado de estar alerta, así se entiende en la literatura médica, porque y conciencia con ese también es
es otro significado, pero bueno, aquí lo vamos a tomar como el estado de estar alerta. Y como estas reacciones, como las más básicas, como es la de las pupilas y cómo reaccionan ante la luz, todo eso lo controla el tallo cerebral. Entonces, en el caso de una muerte encefálica, el tallo cerebral tiene un daño tan severo que ya no puede controlar estas funciones. Y aunque el corazón puede llevar a cabo latido, a pesar de que ya está extinto todo, no puede sobrevivir a pesar de apoyo, ahí está, a pesar de apoyo clínico y todo esto, no puede sobrevivir más allá de unos días, ¿no? Y ahorita vamos a entender por qué el corazón a veces, a pesar de haber una muerte encefálica, sigue funcionando. Ahorita lo vamos a ver, eso lo explican más los biólogos. Y bueno, entonces seguimos, estaba el cerebro, tenemos, y por abajo aquí viene el bulbo raquídeo, que es este que está en naranja, y ese es el tallo cerebral, ese es el que en el que pivotea nuestra definición. Y bueno, también, que es la parte de que ha variado mucho el término de muerte encefálica. Antes, de hecho, la Ley General de Salud hablaba de muerte cerebral, y hubo igual mucha controversia porque se asimilaba a estados vegetativos persistentes, y en un estado vegetativo persistente la persona sí sigue haciendo varias funciones, ¿no? Lo que pasa es que no hay conciencia y sí se observan a veces ciclos de sueño, pero como tal sí está intacto el tallo cerebral en un caso de estado vegetativo persistente. Entonces las funciones primarias de las que les hablaba están intactas, por eso todavía puede integrar y dar respuestas multifacéticas, aunque muy disminuidas, pero sí las da todavía todo el encéfalo. Eso pasa en el estado vegetativo persistente. Obviamente también antes era por el paro cardíaco, ¿no? Antes la definición estribaba o pivoteaba en cuanto a paro cardíaco, pero sin embargo ya ahorita con la revolución que tuvo la medicina también perdió fuerza el decir que una persona moría con el paro cardíaco o con el paro respiratorio, ¿no? Y esto por la increíble evolución que ha tenido la medicina, que incluso llevó a declarar los nuevos fines de la medicina, porque se criticó mucho en 1994 que estaba perdiendo humanismo la medicina. Y bueno, esos son temas de biótica, pero bueno, fue por la evolución que ha tenido tecnológicamente la medicina. Y ya en 1971 es cuando describen por primera vez que el daño en el tronco cerebral es el componente crítico y fundamental de un daño severo que ya no va a permitir tener, pues, que la persona continúe con vida. Eso lo establecen en 1976 en la Conferencia de Colegios Médicos y Facultades del Reino Unido. Y bueno, aquí lo señalan, la muerte cerebral, que indistintamente, por eso les digo, es que esta es bibliografía en inglés, por eso ellos van a encontrar que es muerte cerebral, pero aquí lo vamos a leer como la muerte encefálica. Se define como la pérdida total e irreversible de la función del tronco encefálico o tallo cerebral, que es ahí donde les está diciendo que debemos de poner como atención. Y bueno, el primero en definirla legalmente fue Ronald Reagan en 1981, mandó a convocar una comisión en el Senado para que, y de hecho es Define Death, Medical, Legal and Ethical Issues in the Determination of Death, y lo que querían era acordar o unificar una definición de muerte en términos médicos y legales. Y eso es son como datitos aquí de historia, ¿no? Y ahora sí, tallo cerebral, como les estaba diciendo, se compone de médula oblongada, puente y mesencéfalo, y su función es conectar médula espinal con el cerebro medio. Es el paso o vía de comunicación entre vías sensoriales, motoras, tanto generales como aferentes y eferentes. Las aferentes son las neuronas que mandan información de adentro hacia los músculos, y las eferentes son las que captan la información de los 5 sentidos hacia, ahora sí que el encéfalo, ¿no? Toda esta comunicación que le permite la integración al cerebro de información y dar una respuesta multifacética es la que lleva a cabo el tronco encefálico, por eso es tan esencial. Y bueno, para no estar leyendo tanto porque no me gusta, también se le conoce como tronco encefálico y sus funciones.
Sirve como conducto para los tractos ascendentes, conduce información de los órganos, contiene los reflejos importantes asociados al control de respiración y al sistema cardiovascular, se asocia con el control de conciencia, contiene los núcleos importantes de los nervios cranianos. Todo esto, ahorita vamos a ver, que se os adelantaba yo hace ratito, todo esto está recogido en nuestro artículo 343 de la Ley General de Salud. O sea, digo, no está como tan amplio, pero sí vamos a ver que sí recoge las ideas, que en sí fue el alcance que yo quise tener con el artículo que escribí, ver si coincidía nuestra ley con los criterios más recientes en materia de medicina, y efectivamente sí coincide, ¿no? Sí estamos bien nutridos en ese aspecto. Aquí está el de abajito, bueno, ese es el tallo cerebral, cómo se compone. En la literatura antigua todavía se hablaba médica, todavía le decían bulbo raquídeo a esta parte, pero bueno, es el puente, el bulbio, la médula o mesencéfalo. Así es como se integra. Acá hay otra imagen para que lo vieran como más ya en el todo del encéfalo. Y bueno, ahora sí la definición. Ocurre muerte cerebral o encefálica, para leerlo aquí adecuadamente, cuando el daño cerebral irreversible es tan extenso que ya no dispone de potencial para la recuperación y no puede mantener la homeostasis. La homeostasis es como el equilibrio interno del cuerpo. Por ejemplo, la función respiratoria normal o cardiovascular, el control normal de la temperatura, la función gastrointestinal y así sucesivamente, todos estos mecanismos ya no puede integrar y ya no puede dar esta respuesta. Y como les digo, sí se ha detectado que sigue latiendo, por ejemplo, el corazón, pero es que el corazón es un órgano, y eso en biología se le conoce como un órgano de coordinación, más no de integración. La integración solamente la puede hacer el encéfalo. La coordinación que puede llevar a cabo es porque él tiene integrado un marcapasos que es el miocardio. Sin embargo, los estudios arrojan que por más que haya esta muerte encefálica y él siga latiendo, como ya no hay la integración del cerebro para darle las órdenes, el miocardio necesita que se le regule por medio de señales eléctricas para regular la forma en que va a hacer esto, ¿no? O sea, latir. Entonces entra en descontrol y hay autólisis, o sea, se autodestruye el órgano. Eso es lo que sucede. Entonces sí hay órganos, por eso se ha insistido mucho en la definición de muerte encefálica, sí hay órganos que siguen continuando con la actividad de manera coordinada, porque el mismo tejido de esos órganos se puede seguir coordinando y llevando a cabo la función. Sin embargo, ahora sí que como quedan acéfalos, no hay quien les dé órdenes, pierden el control y colapsan. Entonces, si llega a suceder, de ahí sí va la importancia que conozcamos qué hace el tallo cerebral y cómo va a integrar el tallo cerebral y el encéfalo en total las órdenes hacia el resto de los sistemas y de los órganos, en eso estribo. Y bueno, aquí, que a pesar de cuidados, cerebralmente muerto, un cuerpo que está cerebralmente muerto desarrollará, a pesar de cuidados muy meticulosos, insuficiencia de la circulación general en unos cuantos días o rara vez en varias semanas, y el latido cardíaco cesará. O sea, sí hay este registro de que sucede. Bueno, a diferencia de la muerte del cerebro, o sea, de los hemisferios cerebrales, que sufren pérdida de vitalidad, pero esa es la patología de un estado vegetativo, donde persisten crónicos con frecuencia y se limita nada más la lesión a los hemisferios cerebrales, no más continúa. Miren las citas. Y bueno, la muerte encefálica es la expresión clínica final de la insuficiencia neurológica completa e irreversible. Se expresa como la falta de actividad cerebral y la ausencia de reflejos en el tallo cerebral. Para determinarla se utiliza el electroencefalograma y algún otro estudio de gabinete, que en este caso es el Doppler transcranial. El electroencefalograma nos ayuda a detectar esta actividad eléctrica en el cerebro y estas zonas eléctricas. Y el Doppler transcranial se debe a un austriaco, detecta lo que es la presión
de los vasos y la irrigación sanguínea en cuanto al cerebro. Ahí les quedaría yo más escasa de darles más explicación, porque así estaremos hablando por un neurólogo, pero bueno, es para que tengamos la definición. ¿Por qué? Porque en el artículo 343 en su último párrafo de la Ley General de Salud nos dice también por qué medios legalmente se debe de establecer la muerte encefálica, y nos va a decir por el electroencefalograma o cualquier otro estudio de gabinete, así dice. Y entonces yo de chismosa le preguntaba a un neurólogo cuál es otro estudio de gabinete, y ya me dijo, normalmente se usa el Doppler transcranial y tiene más información, ¿no? Por eso estamos hablando de aquí, el electroencefalograma, así. Como dato curioso, debe su nombre a Christian Andreas Doppler, y es un estudio de ecografía que permite determinar el flujo de sangre que pasa a través de las arterias y venas, con el objetivo de conocer la cantidad y velocidad y consistencia en el cerebro, ¿no? Permite ver el flujo sanguíneo en el cerebro para determinar si hay o no actividad cerebral. Esa es como la definición. Y bueno, aquí en términos médicos me lo definiría eso. Si un neurólogo me dice la muerte cerebral o encefálica suele ir acompañada de la presión intracraneal elevada por edema tisular u otro efecto de masa. Cuando esto no excede la presión arterial sistémica, no hay flujo de sangre cerebral. Sí, más o menos, que hace muy complicado, ¿no? Pero bueno, yo quería tener como la definición más de la medicina, y a eso se refiere. Pero bueno, es la presión o flujo sanguíneo que hay. Aquí está, se inventó. Estas son imágenes del aparatito, otra vez, y estas son las imágenes del estudio, que más o menos como se ven en imagen, las áreas de presión, donde está concentrada sangre, ¿no? Esa es la imagen. Igual estaríamos repitiendo como se la estoy viendo. Y bueno, entonces, la muerte cerebral como tal debe de presentar, ¿no? Estos deben ser los síntomas. Ausencia de respiración espontánea, que le toca el solo tallo cerebral. Arreflexia de pupilas, que le dicen, es decir, que no deben reaccionar las pupilas a estímulos externos. Por ejemplo, no deben de dilatarse con la luz. Ausencia de movimientos oculares o motores, que son músculos. Y bueno, las pruebas del laboratorio como son el electroencefalograma y Doppler transcranial. Que todo esto también lo recoge el artículo 343, así que nuestra legislación no anda tan mal, porque luego sí está muy mal. Y bueno, vamos a leerlo, no soy mucho de leer artículos, pero para que quede bien la idea. Y el artículo 343 de la Ley General de Salud dice: para efectos de este título, la pérdida de la vida ocurre cuando se presenta la muerte encefálica o el paro cardíaco irreversible. La muerte encefálica se determina cuando se verifican los siguientes signos: ausencia completa y permanente de la conciencia, ausencia permanente de respiración espontánea y ausencia de los reflejos del tallo cerebral, manifestado por arreflexia pupilar, ausencia de movimientos oculares en pruebas vestibulares y ausencia de respuesta a estímulos no susceptibles, ¿no? Deberá descartarse que dichos signos sean producto de intoxicación aguda por narcóticos, sedantes, barbitúricos o sustancias neurotrópicas. Y el 343 nos dice: los signos clínicos de la muerte encefálica deberán corroborarse por cualquiera de las siguientes pruebas: el electroencefalograma, que demuestra ausencia total de actividad eléctrica, corroborado por un médico especialista; cualquier otro estudio de gabinete que demuestre de forma documental la ausencia permanente del flujo encefálico arterial, ¿no? Y por eso me decía el especialista, el Doppler transcranial, ese estudio de grado. Y bueno, los pacientes, las personas que tienen muerte encefálica, pues representan la mayor tasa para donar órganos. Y aquí sí, en lo que es medicina de urgencias, ¿no? Pues ellos tienen que estar muy a las vivas para ver si se puede hacer el esfuerzo mayor clínicamente hablando, porque la persona tiene posibilidades de sobrevivir, o si ya no, porque es importante entonces resguardar los órganos, ¿no? Y pedir permiso, sí, eso es muy rápido para que no se deterioren y puedan ser viables para donación. Entonces al médico, al infectólogo le toca esto, tiene que verlo rápido, y así está documentado en medicina, en la literatura médica, ¿no? Y bien, aquí lo dice el 345, no existirá impedimento alguno para que a solicitud con la autorización de las siguientes personas, el o la cónyuge, concubina o concubina,
descendientes, ascendientes, hermanos, adoptados, adoptante, conforme al orden expresado, se presenta de los medios artificiales cuando se presenta la muerte encefálica comprobada y se manifiesta en los demás signos de muerte que se refieren al artículo 343. Bueno, aquí como les decía, la literatura médica insiste en que el oportuno diagnóstico de la muerte cerebral de los pacientes con dicho diagnóstico representa la mayor tasa de donación de órganos. Conocer cuándo se debe luchar por la vida y seleccionar a los pacientes susceptibles de beneficiarse con las técnicas intensivas de manera que las unidades no se sobrecarguen con individuos que no tienen posibilidad de recuperar la función del encéfalo. Entonces ahí eso se lo remarcan mucho, lo leí en el libro y desde por y coma y realmente lo remarcaba mucho. Y bueno, en materia de biología, lo que ellos dicen, porque dicen, pero luego sigue existiendo este latido de corazón, por ejemplo, o hay órganos que siguen en el cabello, cosas así. Entonces, hubo toda una controversia y por eso se recogió estas conferencias de las cuales yo les hablo, de esta Universidad Católica de California, y mandaron a llamar a los biólogos. Y entonces los biólogos dijeron, bueno, es que hay que reconocer dos términos o hay que clarificar dos términos. Una cosa es la integración y otra cosa es coordinar. Eso en materia de biología. Entonces debemos, ellos lo que dijeron es, o concluyeron, es debemos de, o la muerte encefálica debe de estribar en cuanto a la integración que tiene el encéfalo de la información. Y viene más detallado con ellos y ellos dicen integrar. Por integrar se tiene que completar las partes del todo, fusionar esas partes para dar una respuesta armoniosa, ordenada y multifacética. Integrar y coordinar no son una suerte de sinónimos, lo que concluyeron. La comunicación entre células tiende a coordinar su actividad dentro de un tejido particular, pero esa acción común se despliega de forma aislada y no se traduce en una relación sistemática, porque no estamos integrando o completando un todo, sino que está trabajando con el mismo organismo. Lo que pasa. Y sobre todo la controversia es la posición, bueno, ¿cómo es posible que siga sobreviviendo el corazón? O sea, si hay vida, pero por eso se mandó a llamar a los biólogos y eso fue la discusión, bueno, ¿qué hacen si como órgano aislado el corazón? ¿No? ¿Y qué hace entonces todo el encéfalo? Porque es necesario que esté, como les decía, a los pocos días, si no tiene el control del encéfalo y las señales y la integración que él le da, estas órdenes que él le da, lo que va a pasar es que va a colapsar. ¿Por qué? Porque no trae el ritmo, el miocardio no entra en el ritmo que debe hacerlo. Se pierde el control y ahí está autólisis, que es cuando se mata. Autólisis es como que se bueno, sí, se suicida el órgano. Bueno, cuando existe un daño cerebral irreversible, recuerden que eso es la definición de muerte encefálica, el cerebro es incapaz de compilar las múltiples fuentes de información para producir una respuesta integral y global, así como continuar con las funciones vegetativas. Esto quiere decir latidos del corazón que persisten, como la circulación en algunas partes del cuerpo, no representan una integración, que es una acción que propiamente caracteriza un organismo vivo. Esto sí lo transcribí completo de lo que decían los biólogos. Y bueno, como ya se anunciaba, estas manifestaciones de que siga la circulación o siga el corazón funcionando no perdurarán más allá de las 24 horas, si son datos de la clínica, a partir de la actividad cerebral, ya que esto obedece a que el corazón cuenta por cierta autonomía debido a que cuenta con su propio marcapasos, que es el miocardio, cuyo tejido pulmonar permite bombear sangre. Y aquí es donde se aprecia la idea de coordinación, ¿no? Esto ya se los adelantaba, pero lo retomamos un poquito. Y si no hay, como digo, yo en esta parte sí leí como más, porque no quiero tener inexactitudes en cuanto a los términos de la ciencia, que es la medicina y la biología. No quiero tener inexactitudes. Yo obviamente no, pues no, a duras penas soy maestra en derecho, luego no entiendo, entonces no, por eso no, pero como les digo, y quien quiera la presentación, no hay problema. Más bien lo que quería era que se nutrieran con la biografía y la merografía, que es en sí la que nos ayuda. Y de esa vez conseguí ahí unos neurólogos que me ayudaran, que eran amigos de mi hermano, son amigos de mi hermano, y ellos me
un poquito más porque sí es complicado, ¿no? De hecho tuve que sacar libros de anatomía para elaborar ese artículo porque uno dice el cerebro y los hemisferios y dónde están y para qué sirven. Entonces es algo que como abogados no nos es tan propio, pero, y eso sí, se los digo a los nos ha hecho mucho daño que como abogados no hagamos estudios interdisciplinarios. Y luego tenemos fuertes problemas con peritajes, por ejemplo, porque no sabemos luego, el perito nos da a veces lo que quiere, si es que anda de mañoso, y como no tenemos noción incluso a su señoría, siempre cuando hay tortura o cuando hay algún delito, siempre trastorno de estrés postraumático. Eso, si ustedes le buscan en el CIE-10, eso no existe. El CIE-10 es la clasificación internacional de enfermedades de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Eso no existe. Pero lo ponen porque como me dice el perito, es que es lo que les suena. Pero en realidad ese no es un trastorno de la personalidad. Los trastornos de la personalidad vienen en la clasificación 5 de la CIE-10. Y eso también es importante que los estudiemos para determinar la incapacidad de acuerdo al 450 fracción segunda. Eso sería muy importante que los abogados lo determinaran. Porque también una cosa es un retraso cognitivo que puede ser leve, medio o muy profundo, que no tiene nada que ver con un trastorno de la personalidad. Y hay más trastornos de la personalidad. Entonces, cuando tienen una persona, por ejemplo, que sufrió tortura, el dictamen sale, tiene estrés postraumático. Pues es muy normal, no es un trastorno de la personalidad. Digo, yo he leído de psiquiatría, no soy experta, pero sí me he empapado y he tomado cursos con psiquiatría. Pues es muy normal, es como el duelo. En el duelo la persona aprende a vivir con la ausencia de algo y tiene entonces que readaptarse. Y obviamente, si me torturaron, no sé, yo estaba en mi casa, llegaron por mí, pues ¿cómo no quieres que esté paranoico? ¿Cómo no quieres que tenga sobrereacciones? No tengo en realidad un trastorno de la personalidad, eso no me sirve para determinar realmente si hay un daño en cuanto a una tortura. Lo que me sirve sería ver si hubo un quiebre de la personalidad y eso es más complejo de estudiar. Eso no es nada más con que esté paranoico la persona, sino que hay que estudiar su historia familiar, antes y después, qué relaciones se quebraron, todo esto, para determinar si realmente hubo un trastorno de personalidad y cuál es el daño que esta persona presenta, ¿no? Muchos de ellos se quejan de dolor, de un dolor crónico y es el paciente imposible que se espera al médico, porque se queda grabado el dolor del trauma que pasó, se queda grabado el dolor. Muchos dicen, me sigue doliendo aquí por las posturas muy incómodas y le sacan radiografía, resonancia y no tiene nada, está bien la columna porque le duele, porque fue tan grande el dolor que sufrió y el trauma que sufrió y cómo le descompensó la personalidad que hay una memoria del dolor. Y todo esto no lo conocemos nosotros porque nos completamos mucho y está bien, uno a duras penas cuando va a la facultad le entiende a su maestro en amparo y a duras penas, ¿no? Porque sí pasa. Y luego llegan unos maestros muy elevados procesalistas y uno decía, ¿de qué me hablan? Entonces ya ese es un reto, aprender nuestra materia y dominarla. Y otro reto también, yo lo sé, es buscar información, saber dónde buscarla, porque también hay mucha información que no es la adecuada, no tiene el aparato crítico pertinente, no está actualizada, cuesta mucho, pero yo creo, abogados, que sí tenemos que hacer como podamos en la medida que se pueda, y si nos toca un poco a los académicos, hacer este estudio interdisciplinario, porque si es como, bueno, cuando yo doy la clase, el posgrado, esta misma clase se las doy en posgrado y ahí lo analizamos obviamente con más detenimiento, pero me dicen, es que cuando me lo enseñaron nunca me dijeron que había ese término, maestra, en licenciatura, que yo la vi en la materia de acto jurídico personal, nunca me lo enseñaron. Y creo que sí está mal porque nos sirve para determinar cuándo sigue siendo centro de imputación normativa y qué derechos tiene. Y si lo clasifico en una discapacidad grave y le doy entonces el modelo de discapacidad en derechos humanos, para eso nos sirve. Entonces sí es muy importante y deberíamos de hacer más estos estudios, pero también entiendo que luego como abogados estamos muy complicados de tiempo,
porque luego también nos enseñan esta cultura de nosotros nada más derecho y no vemos lo demás, que también luego en las aulas se da mucho, entonces despreciamos mucho que andan haciendo otras ciencias y no queremos hacerlo, ¿no? Afortunadamente ahí anda ya la licenciatura en ciencias forenses, y creo que va a ser un gran parteaguas lo que esta primera generación que ya va a salir, ya va a egresar. Y ahora, la segunda mitad de esta conferencia, vamos bien. La segunda parte de la conferencia pues es ver la forma ahora sí que artificial de extinguir la personalidad. No la voy a ver como tal así mucho porque de otra conferencia, pero sí una noción, porque igual es otro procedimiento que también yo no sé cómo, bueno, yo hablo de mi experiencia en posgrado, no sé cómo mis alumnos llegan y no conocen el procedimiento. Y ellos van por el grado de especialista en derecho. Y no puede ser que a veces no lo conozcan tan bien. Y eso también se le ha criticado mucho este procedimiento porque tarda mucho. Y desafortunadamente como está el país, estos casos trágicos de que hay muchos desaparecidos, tenemos un índice, pero estamos peor que en Siria, que hay guerra. O sea, nuestro índice sobrepasa en muertes y desaparecidos y en tortura así de Siria está en guerra. Claro, evidentemente también es un estado más pequeño, pero aún así es grave la situación, ¿no? Y esta violencia normalizada que tenemos. Nos han enseñado a normalizar mucho la violencia, desafortunadamente. Entonces, luego no sabemos distinguir bien si están siendo violentos o no, porque me criaron en esta cultura de aceptar la violencia. Y cuando llega la violencia más alta ya no tenemos capacidad de sorpresa, desafortunadamente, porque así nos han educado. Pero no me voy a meter con eso, sino que sí es algo serio y ahorita se está criticando mucho porque dicen, yo litigué 2 casos de estos, se hace por medio de una jurisdicción voluntaria y eran policías que estaban en PGR y los mandaron a misión a 2 de ellos, bueno, en ese grupo iban ellos 2, los mandan a misión y se extravían en la Sierra de Guerrero. Y luego encima no fueron a checar, pues evidentemente. Entonces no fueron a checar a su trabajo y a los 3 días los dieron de baja en nómina PGR. Ya la legislación de PGR ya la arreglaron porque su ley orgánica estaba así. Los dieron de baja en nómina y pues ahorita ya las viudas, por llamarlas así, pues decían, ¿cómo cobro? Tengo una niña, ¿qué hago? ¿No? Entonces había que hacer todo el procedimiento y tarda mucho, como les digo. La última crítica que se le ha hecho es hay que reducir tiempos por la crisis en la que está el país. Como hay muchos desaparecidos, no podemos esperar a hacer todo el procedimiento. Es la crítica que ahorita está teniendo. Entonces, bueno, la presunción de muerte tiene 3 etapas. Tiene la etapa de las medidas provisionales, esa empieza a partir del 648 del Código Civil. Las medidas provisionales, luego se va a la etapa de ausencia, y de ausencia se va a presunción. Ahorita poquito a poquito lo vamos a ver. Entonces, medidas provisionales, lo que hacemos básicamente es que en la doctrina se le llama ahí ignorado. En la doctrina decimos es el ignorado, no sé dónde está, no he tenido noticias de él, no ha aparecido. Entonces ya lo busqué y todo esto, pero y este procedimiento lo que quiere es resguardar el patrimonio que está céfalo. Entonces la naturaleza jurídica del procedimiento es resguardar lo más que pueda de ese patrimonio para que no lo despilfarren, para que no sufra alguna merma. Entonces va a ir muy encaminado a proteger. Entonces por eso las medidas provisionales lo primero que van a hacer es poner a buscar si hay un representante previo que lo haya puesto la persona que no se encuentra. Hay que buscar si está representante, qué alcance del poder tiene, o si el poder no está caduco. Por ejemplo, aquí en México no caducan los poderes, en Ciudad de México, pero en otros estados como Jalisco sí caducan. Es un poder, creo que dura 5 años en Jalisco, no me acuerdo, pero allá sí caducan, entonces hay que ver si está vigente el poder, si tiene el alcance de poder, no es un poder muy especial que maneja, no tiene el alcance para hacer la representación, y
requisitos en materia de representación. O sea, aquí lo que vamos a buscar es si no está o si no me puedo entender con él por la deficiencia que trae sus poderes para lo que yo voy a hacer, entonces voy a buscar nombrar a un representante. Pero para yo llegar a esto, es todo un rollo, ¿no? Entonces, bueno, en la etapa preliminar tenemos a nuestro ignorante. Se llama así cuando la persona se ha ausentado de su lugar de residencia habitual, ¿no? O sea, su domicilio. Si cuenta con representante apoderado, se le tendrá como representado para todos los efectos legales, ¿no? Pero ahí sí depende mucho del poder que esté manejando. En esta etapa, el juez va a citar a las personas por medio de edictos. Sí, acá cada rato lo vamos a estar buscando porque también el procedimiento denota la intención no de decir sobre el muerto las coronas y vamos allá. No, sino que el procedimiento lo que quiere es decir, hice todo por buscarte. Estoy buscando y mi intención al final del día es encontrarte. De hecho, es un procedimiento que vamos a ver que tiende a ir para atrás. Entonces, si llega a regresar la persona en cualquier momento del procedimiento, se tira para atrás, porque no la puedo sacar sin su patrimonio, por eso. Acá vamos a ver las partes son del 705 del Código Civil. Bueno, la va a citar por edictos y en ellos se debe de decir que tiene un término no menor a 3 meses ni mayor a 6 meses para presentar. Esto es en la etapa preliminar. Y aquí vamos a asignar un depositario. Ojo, y eso es muy importante, y no me voy a meter ahorita con bienes y derechos reales, pero siempre va a tener calidad de depositario. Y el depositario también, artículos más adelante dice, tiene facultades de tutor. Y el tutor, ¿cuál es la naturaleza jurídica? Resguardar los bienes. Incluso en la etapa final, cuando tenga presunción de muerte, dice, se les da la posesión definitiva, más no se habla nunca de propiedad. Pero eso lo tendríamos que analizar más en bienes y derechos, ¿vale? Para que vean cómo tiende a hacia atrás, por eso nunca concede la propiedad, sino que les da a los legítimos herederos o los que serían los herederos, es a los que les va a dar la posesión definitiva, pero nunca dice la propiedad. Y aquí, bueno, lo primero que vamos a hacer es, primero se nombra un depositario que tiene la alcance de un tutor. Un tutor, y en estos términos lo manejan y dicen, y este tutor, o bueno, este depositario va a asimilarse un poco a la figura del interventor en sucesiones. También el interventor solamente se utiliza cuando no hay albacea o cuando hay alguna controversia en cuanto junta de herederos no les gustó esa albacea que le hicieron, la albacea, y el interventor, pues bueno, va a tener esas funciones y esas limitaciones. Por lo regular, para los depositarios de los bienes, y eso lo que explica en el articulado, el cónyuge, los hijos mayores de edad, ascendientes o hasta el nombre del juez, ¿no? Sí, y bueno, si la persona salía mucho o tenía negocios en el extranjero, se van a mandar estos edictos a los cónsules necesarios. Si nuestra persona pues no salía de las primeras desde México, bueno, y ahí no lo especifica en el artículo, pero si hay la noción de que la persona tenía intereses en negocios en el extranjero y en qué países del extranjero,